los números de la municipalidad. Se acaba de presentar el presupuesto y bueno, y a la vez, o junto con lo que fue la presentación del presupuesto, surgieron algunas novedades en torno a lo que se viene en cuanto a paritarias con el Sindicato de Trabajadores Municipales y demás. De eso vamos a hablar con Francisco Ridao. Francisco, buenos días. Hola, buen día, Alfredo. Bueno, muchas gracias por acercarse y hablar de estos dos temas tan importantes, lo que presupuesto 2026 y paritaria, que es algo actual, no de este mes. Primero, entonces, la presentación del presupuesto, con el tiempo que se tomaron como para poder hacerlo y presentarlo en tiempo y forma, pero ahora ya está en manos del Departamento Legislativo. Sí, siempre nosotros todos los años, por lo que ya se sabe, lo que era la inflación, lo que era el dólar, que no se podía establecer algo aceptable en cuanto a comportamiento, esperamos hasta el último momento y generalmente los presupuestos se mandaban fin de noviembre y más, pedíamos una prórroga porque la ley establece 31 de octubre. Nosotros estratégicamente este año elegimos cumplir con la ley como corresponde. ¿Por qué? Porque está presentado el presupuesto de Nación. Entonces tomamos las variables del presupuesto de Nación y pudimos proyectar. Pero sí tuvimos que proyectar. ¿Por qué? Porque provincia, inclusive hoy, no ha presentado su presupuesto. Aclaremos que los presupuestos tienen una fecha de presentación por ley, hay que cumplirla. Pasa que, bueno, si uno no tiene información, lo va pidiendo que se llaman prórrogas. Hoy está presentado Nación, no está presentado provincia, está presentado nuestro presupuesto, en línea con lo que presentó el presidente. Por supuesto, el presupuesto está en debate en Nación. Así que, bueno, en principio, ese es el documento que elevamos, más allá que después tiene la planificación de Balcarce, de los gastos en distintas áreas. Ese es el debate que se va a dar los próximos días en el Consejo. Con la tranquilidad de que, bueno, en definitiva, al tener mayoría dentro del legislativo, el proyecto, con el acompañamiento o no de la oposición, va a resultar aprobado finalmente. Exacto, sí, nosotros en la coyuntura hace que al cumplir el 31 de octubre, de acá al 10 todavía estén los concejales nuestros, así que en ese sentido es un poder independiente, o sea que uno que hay que realmente decir, más allá de mayoría o no, son concejales y el legislativo es independiente. Ojalá que podamos contar con el presupuesto. Nosotros siempre hemos pedido igual tener el presupuesto para poder emitir las tasas del primer día, porque si no hay que prorrogar el presupuesto, que significa cargar el presupuesto viejo por un mes, emitir tasas a valor viejo y cuando tenga el valor nuevo prorratearlo. Quiere decir que la gente paga más a veces, porque la cuota 1 sale como la última y después cuando viene la cuota 2 viene con el pedazo de la 1. Entonces, gracias a Dios siempre hemos, y bueno, y al trabajo de los concejales que nos acompañan, el 1 de enero hemos podido imprimir y las boletas a la calle salen siempre ordenadas. Entonces, no es menor ese detalle de orden administrativo. Después, bueno, el debate incluye estos idas y vueltas, las cosas. Yo tengo que ir con mi equipo, presentarlo, todo lo que viene ahora en estos días. Así que, bueno, presentarlo en tiempo y forma también tiene esa parte buena, que yo pueda ir, explicarlo, se pueda debatir y haya tiempo como para poder modificarlo si es que es lo que se quiere, pero que podamos tener la herramienta para poder trabajar a partir del 1 de enero. Más allá del número final del presupuesto, al común de la gente lo que le preocupa es lo que va a ser el incremento de tasas. ¿Se pueden conocer algunos números de lo que podrían llegar a tener como referencia en las tasas, en el aumento de tasas municipales, más allá de que está supeditado, por supuesto, a su aprobación? Sí, exacto. No, nosotros lo que sí planteamos, y lo van a ir viendo cuando hablen con los concejales, un sistema nuevo de diseño del presupuesto. Nosotros hasta ahora hacíamos un presupuesto donde calculábamos los gastos que íbamos a tener, yo lo hice siempre así, lo presentamos así en el Consejo y después qué tasa era necesaria. Entonces a veces pasaba eso, la tasa iba por encima de la inflación. Nosotros entendimos que también el esfuerzo de la gente ya llegó a un límite donde no podemos pretender que sigan pagando más tasa por encima de la inflación. Entonces el intendente nos pidió estudiar una posibilidad, que lo hicimos con Arval y con presupuesto, y este presupuesto va a tener la actualización por una unidad tributaria bimestral, que va a hacer o va a contener una ponderación, que significa una serie de índices, todos relacionados con la inflación. Aumento de combustible, el INDEC, el IPC, el aumento del sueldo de camionero de Ayira, porque el contrato más importante es el de Ayira, y después los gastos, los índices de neumáticos, todas esas cuestiones relacionadas con el campo. Se va a hacer una ponderación y va a salir un número, y ese que se va a aplicar. Ese número, si va todo bien y las variables están todas alineadas, tendría que ser siempre muy parecido a la inflación, porque cuando vean la fórmula aplica inflación. Conclusión, la idea a partir de este presupuesto es tener actualizaciones bimestrales por ese índice, que debería ser muy parecido a la inflación. Entonces la gente cada 2 meses iría pagando la inflación. ¿Qué significa esto? Que desde el punto de vista del presupuesto cambia el paradigma. Una cosa es decir, lo que pienso gastar y cómo lo recaudo, entonces tengo que subir las tasas a un 50% porque tengo que gastar esto. Y otra cosa es decir, cuánto voy a recaudar bimestral de acuerdo a inflación
y el gasto adecuarlo. O sea que nos va a llevar, nosotros estamos reconociendo que la gente no puede hacer más esfuerzo del que tiene que hacer, y el esfuerzo pasa al municipio en sintonía con lo que ha dicho el presidente también. Yo voy a tener que hacer un gran trabajo con mi equipo, porque el aumento va a ser por IPC, va a ser por inflación, y yo con ese dinero que tengo que solventar gastos salariales, sueldos, entonces tengo que hacer un manejo muy óptimo del gasto. Porque antes, como te digo, era al revés. Antes yo decía, necesito 1.000 millones, la tasa que suba al 50. Y así lo planteamos, es decir, yo necesito esto para dar servicio. Hoy el intendente nos dijo, la gente no puede hacer mayor esfuerzo que la inflación, busquemos la manera, y nació este nuevo concepto, donde vamos a aumentar, y con ese recurso vamos a hacer todo lo que dice el presupuesto, porque en definitiva está escrito, los gastos de cada área, se planificó y todo lo demás, pero es un cambio de paradigma muy importante y nunca hecho en Balcarce. Yo tengo 20 años de trabajo político, acompañando a Esteban estudiando presupuesto, y después 10 años de secretario de Hacienda, y por distintos motivos, como era la inflación y demás, siempre se iba como acumulando, ¿no? Y la gente también recibió otros aumentos de salario. Digo, hoy que el salario pasa a ser casi por inflación, va a ser la primera vez que en Balcarce se presenta un presupuesto con este tipo de dinámica, así que va a tener su debate también en el Consejo, y la gente lo va a ver, si Dios quiere, en el bolsillo, que es bueno. ¿Hay otros municipios que están utilizando ya esta metodología? No sé, siempre se debate. Yo no conozco bien porque no miro los presupuestos bien. Cuando en el foro de secretarios de Hacienda siempre está el debate. Pero ahí te planteo algo que era con lo anterior. Cuando yo decía por IPC, decía, pero yo quiero gastar, no sé, 5.000 millones en la red vial. Si yo la tasa la subo por IPC, junto 3.000. Entonces ese es mi planteo con el intendente. Digo, si vos querés gastar 5.000 millones, la tasa tiene que subir un 15, un 15 y un 15. Eso es lo que la gente iba recibiendo. ¿Por qué? Porque como te decía, yo planteé un gasto. Entonces digo, ¿cuánto tiene que subir la tasa? Ahora es al revés. Ahora es, ¿cuánto la gente puede pagar? O esto que dijo el intendente, quiero que la gente reciba un aumento por inflación para que el esfuerzo que hizo, bueno, a partir de este año lo vamos a tener que hacer nosotros. Y teniendo en cuenta teniendo en cuenta naturalmente que lo hacemos a la luz de un presupuesto con una inflación a la baja, con un dólar controlado y con un esquema que el viernes lo charlamos un poquito si lo presentamos o no, porque sabía que pasaba el lunes. Hoy, después del resultado eleccionario, confirma que la primera estrategia fue buena, es decir, alinearnos con el presupuesto de Nación, porque si el presidente con el respaldo que tiene le va bien y hace las cosas bien, su presupuesto establece una inflación a la baja o índices bajos. Entonces, estamos alineando nuestro presupuesto de Balcarce con el presupuesto de Nación. Ojalá que este cambio de paradigma funcione, porque tiene esas dos cosas. Insisto, y no es menor. Una cosa es decir, voy a gastar y cómo recaudo, y otra cosa es decir, no, recaudo y después gasto. Entonces tenemos que ser muy óptimos en el manejo de ese dinero. Perfecto. Bueno, dejamos de lado el presupuesto y nos vamos a meter un poquito en un tema que ha despertado polémica una vez más en las últimas horas, que es la paritaria. Los trabajadores municipales están haciendo un reclamo y están poniendo en juego mucho, ¿no? Porque ya están en estado de movilización, de alerta, y con algunas acusaciones serias con respecto a algunos puntos de tratamiento. Incluso se hizo mención a un debate, a alguna discusión polémica entre usted y parte del gabinete. Sí, en realidad creo que, y ya te digo esto como ciudadano, a partir de la votación del domingo a las 9 de la noche, creo que se abrió otro tipo de país con respecto de cara a la sociedad, ¿no? Con respecto a la responsabilidad de todos los que cumplimos un rol social, desde los políticos hasta también los que manejan los sindicatos. Y fue el llamado del presidente al consenso, el llamado del presidente al diálogo. Nosotros, y la gente lo sabe bien, no quiero dar ejemplo y nada, la gente busca en internet y se va a dar cuenta cómo se maneja, cómo es la práctica que tiene el sindicato de Balcarce en cómo manejar las relaciones, y hechos hay a montones. Con lo cual digo, nosotros estamos en una etapa de diálogo, nosotros hemos ido siempre a la mesa, siempre a compartimos información. Con respecto a la nota que vos decís, simplemente busquen en enero del 2025, cuando estamos iniciando la paritaria, van a ver la misma nota en un medio que también la transcribió, van a ver la misma nota que habla de peleas, de diferencias, de desautorizaciones. Fíjense que el texto es el mismo, es un modus operandi de tener que andar ahí buscando siempre a quién echarle la culpa, a quién hacer pelear. Nosotros somos un equipo liderado por el intendente nos dice qué necesita, secretario de Gobierno, Hacienda y Obras Públicas y Desarrollo Social, trabajamos con él. Eso para que quede claro, y hay testimonio, busquen la nota de enero 2025, van a ver que el texto es idéntico. Copiaron y pegaron y nos pelearon otra vez. Pelear no hay ninguna, hay intercambios de información que inclusive aprovechan físicamente, que yo estaba cerrando el presupuesto y
nos pegan porque estamos hablando de la paritaria. El intendente estaba con el secretario de gobierno en la paritaria y estaba con el secretario de Hacienda cerrando el presupuesto que lo presentamos a las 12. Aprovechan, mezclan la imagen, yo estaba trabajando de intendente, ellos estaban reunidos con el secretario de gobierno en la otra oficina y de golpe inventan esto. Pero no importa, hay un comunicado también que dice Festival de Nombramientos y en Arval. La agencia de recaudación es la misma gente que estaba antes, lo único que se fueron jubilando y lo fuimos reponiendo. Festival de Nombramientos, Festival de Cargos Políticos. Yo estaba solo acá, tenía una subsecretaria de Hacienda que la saqué y creé la dirección de Arval. Nosotros achicamos el organigrama. Festival de Horas Extra, con el plan de contingencia que hicimos cuando casi no pagamos sueldo el año pasado por la crisis económica del país también, se hizo un plan donde las horas son centro de monitoreo 24/7, cementerio, la guardia del cementerio por su funcionamiento, desarrollo social, las chicas a las 4 de la mañana trabajando los conflictos, obrador urbano y obrador rural, trabajando caminos rurales, trabajando calles. Las horas estas son todas esas, las pueden ver, y además es hora trabajada por el empleado municipal que le pedimos que haga una tarea. Por lo cual, digo así punto por punto de todo lo que escribieron ahí, le ponen la palabra festival. Sí, hablan de favoritismo para algunos y castigo para otros. Exacto, entonces, es una manera de hacer política. Nosotros siempre, Esteban es un hombre de consenso y muchas veces pasa eso. Esteban es tan de diálogo que deja y nada. Y como siempre le digo, nada, nosotros trabajamos siempre lo mismo. El sueldo del empleo municipal se actualizó por inflación. La inflación siempre fue al básico durante todos nuestros años, porque fue la estrategia. Esteban, hablan de eso. Es irrenunciable el básico. Sí, el básico va a ir, fue siempre. Que tengas que pagar alguna bonificación puntual al momento, lo que hacíamos antes. Porque es una manera de descomprimir. Cuando vos te ponen arriba de la mesa, por supuesto, una mesa que tiene que haber consenso. Si pegan 3 gritos, se levantan y se van y empiezan a tocar el bombo, así no hay manera de ponerse de acuerdo. Si vos pones arriba de una mesa una proyección a la baja de recaudación nacional, que es coparticipación, que no es tuya. Entonces, si decís bajó, y después le decís, mirá el gobernador lo que mandó, porque el gobernador no sé qué problema tiene, que cada vez la descentralización, que son fondos propios de provincia, cada vez manda menos. O tiene baja cobrabilidad, o no sé qué está haciendo con su administración. Nosotros recibimos por descentralización, que se usa para el aguinaldo, por ejemplo, se usa ese fondo. Recibimos en el abril 2024 260 millones. Y ahora recibimos de cuota 200 millones, 208. Un año y medio después recibimos menos plata, con esa plata se paga el aguinaldo, por eso en algún momento el intendente dice que hoy el aguinaldo tenemos que juntarlo, porque ese recurso que es de provincia, que antes venías, se quedaron con la patente 2014 los autos, que por descentralización tiene que venir al municipio, se la quedó la provincia. Entonces, esa serie de recursos que faltan es lo que le queremos mostrar al sindicato. Y se lo mostramos con el diálogo que qué significa, valoren todo lo que hicieron. Balcarce es el único municipio que paga la inflación al básico. No lo hace ningún otro municipio. Y la paga mes vencido. Y si no puedes porque no tiene los recursos, pero lo va a hacer. Tienen un básico, como decimos, disfrútenlo. Porque vos miras el básico de un docente, el básico de un policía, el básico de la zona, te vas a dar cuenta que es mucho menor. El básico de un docente, el básico de un administrativo, que yo administré un colegio, el básico administrativo de un colegio, de maestranza de un colegio, el básico de un docente está en 200 o 300 mil pesos, y acá el básico está entre 780 y 800 mil pesos. Por eso decimos que no es lo mismo un 1% en la paritaria del gobernador, con un básico docente de 200 mil pesos, y ahí anda los golpes, si le da el 1, si le da el 2, a un 1% nuestro de 870 mil pesos. Un empleado administrativo tiene un básico de 400 o 500 mil pesos. Dale un 1%, lo mismo que hace el 800 mil. Y después, la masa salarial. 2.400 millones de pesos, la masa salarial, por lo cual si doy un 1% son 24 millones, si doy un 2 son 48. Y a su vez, en un contexto baja de coparticipación o se mantiene, baja de recaudación provincial, nos estamos sosteniendo con las tasas. Hoy el 85% de los fondos coparticipables más las tasas se los lleva la masa salarial. Y yo con el 15% tengo que sostener funcionando el municipio como lo sostenemos, con los proveedores al día y haciendo lo que podemos hacer. Digo, eso lo ponemos sobre la mesa para decirle, veamos el lado lleno. Entonces, como municipio, ¿qué significa consenso? Le hemos dado el aporte, antes puesto en marcha el aporte solidario, pusieron en marcha el aporte solidario patronal. Le hemos entregado la posibilidad, que está bueno que no han traído un proyecto de construcción de vivienda. El intendente dice, cuando tengamos un terreno se lo vamos a dar para poder construir vivienda. O sea, somos proactivos, Esteban Rey no es proactivo en eso. Bueno, eso después, le mete bombo, me levanto y me voy, y me parece que, por eso digo, el post-elecciones de 21 creo que muchos tienen que sentarse un ratito y darse cuenta qué es lo que quiere la sociedad. La sociedad dijo muy clarito, el 60%, en el cual yo me incluyo,
nace un nuevo país. Y en ese nuevo país no hay piquetes, no hay corte de calle, no hay imposiciones. Hay diálogo y hay consenso, por eso el presidente fue el primero que llamó al diálogo y al consenso a las 21 horas. Así que me parece que hay que entender la nueva realidad. Le va a costar un poquito quizás entender lo que es otro el camino, porque están muy mal acostumbrados, porque el país, la provincia y los sindicatos y los piqueteros, que es el sector al cual yo no convalido su actuación, trabajando de una manera. Bueno, ahora va a tener que entender que los espacios están, que podés ser un movimiento social, que podés ser un sindicato de representación, que podés ser un doctor, que vos quieras, pero en un marco de diálogo y de consenso, mirando las consecuencias que tiene, porque si no, otra frase es tu problema, la típica. Bien. A ver, en las últimas horas las declaraciones del intendente generaron preocupación y en algunos casos se interpretó como que podríamos entrar en cesación de pagos o imposibilidad de pagar el aguinaldo y demás. ¿Están así? No, en realidad lo que yo te contaba, nosotros, para ponerlo gráficamente, en su momento nos bombardeaban del sindicato con los plazos fijos que teníamos y yo siempre explicaba que era una masa salarial guardada en el banco, como muchos hacemos los que tenemos lugares privados de administración, guardamos una garantía de los sueldos, un mes, y después guardamos el aguinaldo, lo íbamos juntando y lo íbamos guardando. Fueron muchísimas discusiones y un día el intendente le dijo, bueno, con esto de los aumentos y con todo, bueno, ya no hay más plazo fijo. Dijo, quédense tranquilos, ahora no hay más. Bueno, el aguinaldo lo mismo, el aguinaldo depende mucho de los fondos, ya te digo, coparticipación, o dependía acá en gran parte de la descentralización, que es los impuestos provinciales que se mandan 4 veces al año, de las cuales 3 se mandan en el segundo semestre. Nosotros juntábamos eso y podíamos pagar parte del aguinaldo. Bueno, hoy provincia, como te dije, mandó menos plata que hacía tiempo. Entonces, o le cayó la recaudación, no sé cuál es el problema, que debe ser de coyuntura. Bueno, si pasa eso, entonces hay que juntar el aguinaldo. Entonces pasamos de tener el aguinaldo guardado y de tener una masa salarial guardado a vivir con lo opuesto, juntándola, trabajándola, por lo cual ayuda mucho cómo se trabaja, cómo se multiplica. Ahora estamos largando planes de pago especiales. En concreto, ¿estamos en riesgo de que no se pueda pagar el aguinaldo? ¿Sí o no? No, para nada, porque venimos trabajando con un flujo de fondos. Pero vuelvo a esto, tiene que darse los parámetros de coparticipación que esperamos, tiene que darse la recaudación, la gente tiene que pagar las tasas, y tiene que darse todo lo que se tiene que dar para poder juntar el dinero. Antes, como te cuento, pasaba que lo tenías ahorrado, lo ibas ahorrando y lo ibas guardando. Ahora tenés que juntarlo, pero no hay ningún problema. Esteban lo que ha explicado seguramente termina siendo un título en el diario, porque toman eso, pero Esteban explicó lo mismo que explico yo. Estamos trabajando, ahora salen los planes de pago especial a fin de año, estamos bien con el flujo de caja, los proveedores están al día, vengo del hospital ahora de recorrer, estamos trabajando con los proveedores, estamos bien, pero bueno, si de un mes al otro te cae la recaudación de la provincia o de la nación, ¿de dónde vamos a fabricar el dinero? Siempre yo he dicho lo mismo, Alfredo, no tenemos autonomía, yo no podía sacar un crédito, lo único que puedo hacer es girar en descubierto. La única herramienta de un municipio es girar en descubierto, no puedo sacar un crédito. Bueno, entonces al no tener ninguna herramienta, ante una cuestión coyuntural, puede haber un problema, pero estamos muy lejos en el sentido de que si seguimos trabajando normalmente no hay problema. Lo que ha cambiado es lo que era antes con lo que es ahora, y es por eso hay que tener cuidado en esto de los aumentos, cómo los hacemos, por ahí ahora no, el mes que viene esperemos a ver si la coparticipación sube o baja, esperar, tomarse un mes para mirar si va a venir más, si va a venir menos. Y te cierro con esto, yo tengo, como dije el primer día, 1.200 personas, 1.200 familias. Yo no me voy a guiar por 20 integrantes de un sindicato. Yo tengo siempre que gestionar, lo dije siempre, con la responsabilidad del día 30 y el día 18 de diciembre, pagar el aguinaldo en tiempo y forma a 1.200 familias y los voy a abarcarse. Y eso es algo que el primer día lo tenemos claro con Esteban, por eso entramos con los bombos por la puerta sin pagar sueldo y dijimos, acá se cobra el 30. 10 años de cobrar el día 30 y el aguinaldo el 18. Ojalá que ningún componente externo nos provoque esto y que el diálogo y el consenso haga que se entienda, que se valorice todo lo que se les dio, siempre las posibilidades, el aumento al básico, el mejor básico de la provincia de Buenos Aires, que se valorice todo eso, que tiene más básico que los docentes, más básico que el administrativo, más básico que un empleado de la unidad maestranza, que disfruten de todas esas conquistas, bienvenido sea por el sindicato, porque es su función, pero bueno, entender en el contexto es muy importante que nos movemos.